Bienvenidos a este espacio de diálogo académico, donde hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental para la gestión en salud, las decisiones a partir de la evaluación de tecnologías sanitarias en la política de salud. Nuestro grupo está conformado por Daniela Fernanda Aristizábal Guiza, Erika Marixa Ramírez Amaya, María Isabel Rincón Rodríguez, Nati Judith Campillo García, Dalmana Walí Herrera Beltrán y quien les habla, Rafael de Jesús Mesa González. Para dar inicio, hablemos un poco sobre la evaluación de tecnologías sanitarias, la cual nos permite analizar con una mirada crítica cuáles intervenciones, medicamentos, dispositivos o programas realmente aportan valor al sistema de salud y cómo esas decisiones impactan tanto a nivel institucional como comunitario, en un contexto como el nuestro, donde los recursos son limitados y las necesidades son crecientes. Este tipo de análisis es clave para que se optimice y se pueda priorizar y garantizar la mejor atención posible para la población. Para enriquecer esta conversación, contamos con un invitado muy especial, el enfermero Emanuel Montero, egresado de la Universidad del Valle, quien ha trabajado como referente del programa de enfermedades crónicas no transmisibles en la red de salud de Ladera en Cali. Su experiencia se ha centrado en la gestión de programas de salud pública, orientándonos a la prevención y el control de enfermedades crónicas, siempre con una visión de mejora en la atención a nivel comunitario. Actualmente cursa una maestría en calidad asistencial y seguridad clínica, lo que le permite integrar la práctica en salud pública con un enfoque en calidad y seguridad del paciente. Con todo este recorrido, estamos seguros de que sus aportes serán muy valiosos para comprender cómo la evaluación de tecnologías sanitarias se traduce en decisiones concretas dentro del sistema. Y para dar inicio, démosle la bienvenida a Emanuel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Como bien lo decían, yo soy Emanuel Montero, soy enfermero y durante mis pocos años de experiencia, porque pues realmente son pocos, a esta altura estoy muy agradecido con ustedes por querer escuchar un poco lo que tengo por contarles. Dentro de mi experiencia, pues espero poder sumarles un poco a lo que ustedes quieren aprender en este módulo de su especialidad, que si me lo preguntan, yo diría que es uno de los roles más fundamentales que tiene el sistema de salud colombiano en cuanto a analizar y poder tomar las decisiones que se necesitan en todos los servicios y procesos para poder mejorar lo que es el sistema. Hola Manuel, mi nombre es Daniela Aristizábal y mi pregunta es la siguiente. Desde su experiencia, ¿qué relevancia tiene actualmente la evaluación de tecnologías en salud en los procesos de toma de decisiones de políticas públicas? Bueno, pues primeramente yo creo que si hablamos de tecnologías en salud, estaríamos hablando de todas esas herramientas, estrategias, intervenciones que nosotros podemos explotar y llevar a cabo, aprovechándonos también de los avances tecnológicos, de los programas, los sistemas, las redes, etcétera. Y esto lo podemos utilizar en pro pues, del bienestar de los pacientes, de las comunidades, de las poblaciones, etcétera. Lo que se traduce al finalmente en resultados en salud para las poblaciones, que es lo que nosotros pretendemos con las políticas públicas que se formulan. Entonces, de ahí la importancia. Si no tenemos una política pública que involucre una tecnología en salud, pues no vamos a tener una herramienta para poder incidir positivamente en la población. Emanuel, agradeciendo tu respuesta, seguimos en línea con la siguiente pregunta. En el marco de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿qué papel desempeña la evaluación de tecnologías en salud al momento de definir lineamientos o intervenciones prioritarias? Vale, pues desde el programa Enfermedades Crónicas No Transmisibles, digamos que es lo más cercano de mi experiencia en relación con las políticas públicas y las diferentes intervenciones. Yo considero que para que un programa se implemente, pues tenemos que desplegar todas las estrategias para abordar a la población. Muchas de ellas tienen que ver con tecnologías en salud. Entonces, digamos que desde el Ministerio de Salud Nacional se nos dan unos lineamientos que nos dicen a la población con hipertensión arterial debemos manejarla con estos recursos y estas tecnologías. ¿Cuáles son las tecnologías? Pues entonces hablamos de las consultas, hablamos de las frecuencias de uso de ese tipo de consultas, hablamos de los medios diagnósticos, ¿sí? Utilizamos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial o si vamos a utilizar un monitoreo en consulta que sería el afinamiento. Independientemente cómo vamos nosotros a objetivizar ese diagnóstico de hipertensión arterial. Más allá del diagnóstico, pues entonces decir, listo, ya tenemos el paciente clasificado, qué tecnologías vamos a utilizar para poder llevarlo en un control y reducir el riesgo de complicaciones que tenga esta patología. Entonces empezamos con el tema de las mediciones de los paraclínicos, los parámetros de laboratorio.
necesitamos que este paciente tenga un nivel de creatinina inferior a 1.3, por ejemplo. Queremos que con esa creatinina hagamos un cálculo de su capacidad de filtrado glomerular. Y lo menciono pues porque es una de las principales complicaciones de la hipertensión arterial. Y así, etcétera, con el resto de intervenciones. Entonces ese paciente tiene que hacer uso de las tecnologías que nosotros disponemos en los centros de salud, ¿sí? Y esas tecnologías tienen que ir encaminadas a no solamente medir el estado de salud de ese paciente, sino garantizar que ese paciente acceda en cuanto a acceso, ¿sí? Que consulte, que se le haga el seguimiento que se requiere y que todos esos datos sean analizados y esos datos que se recojan del estado de salud de la población, digamos que den paso a que podamos tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer, qué estrategias vamos a implementar, cómo vamos a controlar aquellos pacientes que los tenemos no controlados por sus diferentes determinantes sociales, factores de riesgo. Entonces, cómo vamos a empezar y qué estrategia vamos a utilizar para atacar esos puntos críticos que nos llevan a esos pacientes a no tener un estado de control. Entonces, ahí radica la importancia de la tecnología en salud, en que nosotros nos damos cuenta, tenemos que hacer las mediciones correspondientes para darnos cuenta de cómo está nuestra población, y con las tecnologías en salud, entonces, le damos prioridad a los puntos críticos y los empezamos a trabajar de manera conjunta para lograr los resultados de salud que pretendemos con este tipo de enfermedades. Buenos días, mi nombre es Nati Campillo. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles han sido las tecnologías más relevantes, diagnósticas, terapéuticas o digitales en la atención de las ECNT y cómo se ha decidido su incorporación en las políticas de salud? Vale, pues como anécdotas del programa en el que yo tuve la oportunidad de trabajar, nos dábamos cuenta que en la institución, y le pasaba también a múltiples instituciones digamos que del sector público y el sector de atención primaria en Cali, que saben que la red de salud ladera es una de las principales redes públicas, y que nosotros entonces trabajamos con unas poblaciones en mayoría vulnerables, que tienen ciertos factores determinantes en sus conductas, en su quehacer diario, cotidianidad, etc. ¿Sí? Eso implica que los pacientes tienen ciertos riesgos que puede que otros pacientes en otra ubicación, en otro sector, con otros determinantes, no tendría. ¿Qué tenemos entonces a favor con las tecnologías en salud? Tenemos, hoy en día se le apunta mucho a lo que tiene que ver con la georreferenciación. Para hacer una georreferenciación yo tengo que caracterizar la población, dividir el mapa geográfico que nosotros estamos interviniendo. Entonces yo puedo decir, a través de la georreferenciación, el 80% de mi población dentro de mi programa que cursa ya sea con hipertensión o con diabetes, pues esas personas se ubican en el sector, por ejemplo, de Terrón Colorado, ¿sí? Que es un sector en el oeste de Cali, a las afueras, en la vía al mar. Al yo caracterizar esa población en ese territorio, pues puedo centrarme a través de esa estrategia de georreferenciación de cómo es la dinámica de vida de esos pacientes en esa ubicación. Y de ahí, pues entonces empiezo a desplegar ciertas estrategias con actores comunitarios, actores sociales, que me impulsen a poder llegar a esos pacientes. Inicialmente, en el sistema de salud colombiano hablábamos de que la salud debería de ser un derecho y es gratuita para todos, que es lo que se busca. Entonces, en ese sentido, se empezó a trabajar de que la población del régimen subsidiado, si bien tenía que ser subsidiada, no se le debería de cobrar cuota moderadora para poder estimar, ¿sí? Y que esos pacientes tengan el acceso, que no se vea pues afectado por esa cuota moderadora. ¿Qué nos estamos dando cuenta hoy en día? Que los pacientes, si bien no se les cobra la consulta médica, los pacientes no vienen. Y uno dice, bueno, pero si no se les está cobrando, ¿por qué no vienen? Es que hay otras barreras de acceso. El paciente que está ubicado en una zona rural, en una vereda, que no tiene transporte, no tiene acceso a vehículo propio, no tiene, por sus rutinas de trabajo en el campo, etcétera, no tiene digamos que la disponibilidad de tiempo para poder hacer esos largos recorridos hasta el centro de salud más cercano. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver qué estrategias con tecnologías en salud podemos intervenir. Tengo un paciente ubicado en una comunidad rural, en una vereda, y ese paciente no me está viniendo a la consulta, por ende tiene su diabetes súper mega descontrolada. Yo necesito que ese paciente acceda a los tratamientos, ¿sí? Que en este caso son los medicamentos oportunos para controlar el nivel de azúcar. Si el paciente no viene a mi consulta, no le puedo hacer la fórmula
y más difícil va a poder ir a la farmacia a reclamar el medicamento. Entonces, ¿qué tecnología se ha ido implementando? El tema del uso de los drones. Se hace entonces el contacto con la EPS que cubre a este paciente. Se ha destinado recursos en una especie de política pública y en estrategia y en alianza con la red de salud. Entonces le decimos a la EAPB que nos destine cierta cantidad de dispositivos que pueden ser drones y nosotros nos encargamos de distribuirle al paciente a través de esos drones su medicación. Entonces podemos armar unos paquetes con los medicamentos para cierta población que ya la teníamos previamente georreferenciada. Decimos que este paciente se ubica en este punto geográfico, hacemos la ruta con los drones y el dron se encarga de llevarle el medicamento al paciente, interrumpiendo o digamos pasando por encima de esa barrera de acceso que se tenía inicialmente para su control. Bueno, y la siguiente pregunta para nuestro invitado es: ¿de qué manera se involucra a pacientes, familias y profesionales de salud en estas decisiones y qué tan participativo considera que es el proceso? Muchas gracias. Vale, pues con respecto a esta pregunta, yo considero que actualmente toda institución de salud debería de ser consciente de que existe una política de participación social, que incluso su principal objetivo es ese, que los pacientes, familiares y comunidades tengan una voz en el sistema sanitario y tengan digamos, un vínculo con la institución para decirle: hey, usted me ofrece estos servicios, pero yo con mis determinantes, con mis características, no puedo hacer uso adecuado de ellos. Proponemos este tipo de mediaciones, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que una institución tenga en cuenta esto que le puede retroalimentar o que le puede nutrir los pacientes dentro de su experiencia, que por eso también se hacen al final, o se deberían de hacer al final las evaluaciones en cuanto a materia de satisfacción del usuario, ¿sí? Si el paciente no logra acceder a mis servicios porque no existen o no he adoptado las tecnologías en salud suficientes para poder garantizar ese acceso, pues el paciente no va a tener cómo evaluar si los servicios fueron satisfactorios para él o si realmente recibió la atención que esperaba. Entonces yo creo que en eso radica la importancia. Y también en cuanto a cómo nosotros podemos ofrecerle el servicio con las características adecuadas que buscamos dentro de la calidad. Por ejemplo, hablamos de que un servicio, para que tenga calidad, tiene que ser asequible. O sea, que el paciente tenga acceso en todo tipo de casos. Entonces ahí van una de las tecnologías en salud a las que le deberían de apuntar a ese tema. Tiene que ser oportuno, o sea, que si el paciente acceda, lo haga de manera oportuna, cuando el paciente tenga la dificultad. O no solo cuando tenga la dificultad, teniendo en cuenta que ahora el modelo de salud apunta hacia la estrategia preventiva, entonces llegar antes de que ese paciente me incurra en un factor de riesgo y me incurra en una patología que al final se traduce en diferentes complicaciones. Entonces, nosotros en la institución teníamos múltiples congresos, reuniones, y nosotros escuchábamos a los pacientes que decían: listo, es que ustedes quieren que yo venga a la consulta una vez al mes, pero es que yo me ubico, yo laboro, yo me dedico a tal actividad, tengo esta familia, tengo tales personas a cargo, yo no puedo hacer esto. Entonces no puedo acudir con la frecuencia que ustedes me exigen. Entonces les decimos: listo, entonces, ¿qué le parece si pensamos en una estrategia de telemedicina, ¿sí? o de teleconsulta? Acuda usted al centro de salud más cercano, ¿sí? Que muchas veces los centros de salud no cuentan con médico, pero si el paciente acude al centro de salud más cercano, en la vereda, por ejemplo, si tenemos la oportunidad de llegar hasta allá, hoy en día se utiliza mucho lo que es la participación de los promotores en salud, que no necesariamente es personal sanitario, sino que son personas que se dedican a buscar a los pacientes, ¿sí? Si los pacientes no llegan a nosotros, tenemos que buscarlos. Y a través de esa persona hacemos el primer contacto, puede ser en el centro de salud a nivel rural que tenga el paciente o en su propia casa, y hacemos la teleconsulta en videollamada con el médico. Entonces tenemos la oportunidad de, con los equipos necesarios con los cuales está dotado este promotor, entonces hacemos la medición de la tensión arterial, hacemos la medición del peso, la talla, todos los valores que necesitamos en ese momento, para que el médico en la consulta pueda tomar decisiones sobre qué estrategias terapéuticas va a implementar con ese paciente. Entonces, asimismo con su familia, si bien el paciente que está en su casa, en su ruralidad, es diabético, pues muy probablemente los hábitos alimenticios de toda la familia se vean afectados, y de esta manera pues nosotros también podemos hacer una especie de estrategia educativa con
el resto de familiares de ese paciente y poder tener, digamos, una intervención más fructífera con esa familia. Gracias, Emanuel. Mi pregunta es, pensando en el futuro, con la llegada de la medicina personalizada, las aplicaciones móviles de seguimiento y la inteligencia artificial, ¿qué transformaciones cree que son necesarias en la forma de evaluar y decidir qué tecnología aplicar en el campo de las enfermedades crónicas no transmisibles? Vale, pues desafíos que tenga el sistema de salud colombiano, pues yo creo que muchos. Empezando por el tema de las tecnologías en sí. Bueno, pues yo creo que si bien hemos avanzado, por ejemplo, si hablamos de sistemas de información, antes manejábamos las historias clínicas en formatos físicos, ahora tenemos la historia clínica digital, pero ha salido una serie de políticas públicas que van en pro hacia una historia clínica digital unificada y estandarizada. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una atención específica en cierto centro asistencial, pues yo creo que esos datos recolectados dentro de esa atención sanitaria valdrán para tener en cuenta si mi centro de salud específico, mi centro de salud primario, requiere de pronto alguna información para mi historia clínica porque consulto al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente en otro centro, pues entonces todos esos datos se unifiquen en una sola historia clínica digital que permita al profesional, que permita a la institución tener una visión más grande sobre ese paciente, ¿sí? Resulta que es que mi paciente le hice una medición de su riesgo cardiovascular y según las escalas que implementé en mi consulta, el paciente tiene un riesgo cardiovascular moderado, bajo, incluso no me preocupo, pero resulta que al mes siguiente mi paciente se va, digamos, de viaje, ¿sí? Para otra ciudad de Colombia y ese paciente pues tuvo unos malos hábitos durante esa estancia y ese paciente me presentó síntomas de infarto, dolor precordial, etc. Entonces hubo una elevación de su perfil lipídico, sus enzimas cardíacas, etc. Pero esa información, si la quiero utilizar bien para la población, entonces debería estar unificada y estandarizada para que mi centro de salud primario, donde se me haga el seguimiento del riesgo, pues sea consciente de que ese paciente ya tuvo una eventualidad, entonces al tener esa eventualidad es candidato para entrar al programa de enfermedades crónicas, en este caso, porque tiene ese antecedente. Entonces yo creo que más allá de los desafíos que tendríamos en cuanto a la implementación de las tecnologías, el acceso, el presupuesto que se debe tener para poder hacer uso de las tecnologías, darlas a conocer a los profesionales, implementarlas en los sistemas de información. Bueno, yo creo que desplegar todo eso nos va a tardar un poco, pero es más que eso, yo creo que también es analizar cómo el paciente va a interpretar todas estas ayudas, todas estas tecnologías, cómo le va a beneficiar, ¿sí? Y yo creo que un ejemplo de esto podría ser que en un control de diabetes, ¿sí? El paciente se le da la indicación de que a través de un glucómetro ese paciente se haga la medición diaria de su glucometría y tenga un registro diario para poder llevar en un periodo de un mes a su próximo control y podamos hacer ese seguimiento de cómo ha venido cursando su glicemia. Sí, el paciente tendría que tener el dispositivo, el glucómetro, tendría que hacer la medición diaria y tendría que ir a la consulta. Entonces ya estamos hablando de acceso, estamos hablando de el presupuesto para el dispositivo, de que la EAPB lo autorice, lo dispense, lo eduque, sepa utilizarlo y que luego el paciente acuda a la consulta con ese registro de medición diligenciado y el profesional pueda hacer uso de esa interpretación de la información. Yo creo que sí, ahí está uno de los principales retos, pero podríamos implementar otras tecnologías más avanzadas que, por ejemplo, no impliquen que el paciente se lleve un dispositivo que le costó al sistema y que también le costó al sistema educar a ese paciente, sino que el paciente simplemente se acerca a la consulta, ¿sí? Médica y en ese mismo punto específico, ya teniendo una tecnología, teniendo un dispositivo, digamos, desarrollado para poder medir, por ejemplo, lo que es un parámetro de control muy importante, si no es el principal para el control de la diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, pues podamos hacer la medición en sitio de la hemoglobina glicosilada y ya sabemos cuál fue el historial metabólico o la memoria metabólica que ha tenido ese paciente durante ese mes. Nos ahorramos la autorización de la EPS, nos ahorramos la educación a ese paciente y para efectos prácticos, pues el paciente tiene un valor objetivo en su consulta, el profesional,
sobre cómo ha sido el historial de ese paciente y así puede orientar mejor su estrategia terapéutica. Muchas gracias, Emanuel, por ese ejemplo y efectivamente con la aplicación de estas nuevas estrategias se puede mejorar la calidad de la atención, las expectativas de los usuarios y los resultados que reflejen nuestro acompañamiento en la enfermedad de nuestros pacientes. Pero me surge una pregunta para continuar con esta entrevista. ¿Qué desafíos consideras que enfrenta el sistema de salud colombiano para implementar de manera efectiva las recomendaciones derivadas de la evaluación de tecnologías en salud? Vale, pues desafíos que tenga el sistema de salud colombiano, pues yo creo que muchos. Empezando por el tema de las tecnologías en sí. Bueno, pues yo creo que si bien hemos avanzado, por ejemplo, si hablamos de sistemas de información, antes manejábamos las historias clínicas en formatos físicos, ahora tenemos la historia clínica digital, pero ha salido una serie de políticas públicas que van en pro hacia una historia clínica digital unificada y estandarizada. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una atención específica en cierto centro asistencial, pues yo creo que esos datos recolectados dentro de esa atención sanitaria valdrán para tener en cuenta si mi centro de salud específico, mi centro de salud primario, requiere de pronto alguna información para mi historia clínica porque consulto al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente en otro centro, pues entonces todos esos datos se unifiquen en una sola historia clínica digital que permita al profesional, que permita a la institución tener una visión más grande sobre ese paciente, ¿sí? Resulta que es que mi paciente le hice una medición de su riesgo cardiovascular y según las escalas que implementé en mi consulta, el paciente tiene un riesgo cardiovascular moderado, bajo, incluso no me preocupo, pero resulta que al mes siguiente mi paciente se va, digamos, de viaje, ¿sí? Para otra ciudad de Colombia y ese paciente pues tuvo unos malos hábitos durante esa estancia y ese paciente me presentó síntomas de infarto, dolor precordial, etc. Entonces hubo una elevación de su perfil lipídico, sus enzimas cardíacas, etcétera. Pero esa información, si la quiero utilizar bien para la población, entonces debería estar unificada y estandarizada para que mi centro de salud primario, donde se me haga el seguimiento del riesgo, pues sea consciente de que ese paciente ya tuvo una eventualidad, entonces al tener esa eventualidad es candidato para entrar al programa de enfermedades crónicas, en este caso, porque tiene ese antecedente. Entonces yo creo que más allá de los desafíos que tendríamos en cuanto a la implementación de las tecnologías, el acceso, el presupuesto que se debe tener para poder hacer uso de las tecnologías, darlas a conocer a los profesionales, implementarlas en los sistemas de información. Bueno, yo creo que desplegar todo eso nos va a tardar un poco, pero es más que eso, yo creo que también es analizar cómo el paciente va a interpretar todas estas ayudas, todas estas tecnologías, cómo le va a beneficiar, ¿sí? Y yo creo que un ejemplo de esto podría ser que en un control de diabetes, si el paciente se le da la indicación de que a través de un glucómetro ese paciente se haga la medición diaria de su glucometría y tenga un registro diario para poder llevar en un periodo de un mes a su próximo control y podamos hacer ese seguimiento de cómo ha venido cursando su glicemia. Sí, el paciente tendría que tener el dispositivo, el glucómetro, tendría que hacer la medición diaria y tendría que ir a la consulta. Entonces ya estamos hablando de acceso, estamos hablando de el presupuesto para el dispositivo, de que la EAPB lo autorice, lo dispense, lo eduque, sepa utilizarlo y que luego el paciente acuda a la consulta con ese registro de medición diligenciado y el profesional pueda hacer uso de esa interpretación de la información. Yo creo que sí, ahí está uno de los principales retos, pero podríamos implementar otras tecnologías más avanzadas que, por ejemplo, no impliquen que el paciente se lleve un dispositivo que le costó al sistema y que también le costó al sistema educar a ese paciente, sino que el paciente simplemente se acerca a la consulta, ¿sí?, médica y en ese mismo punto específico, ya teniendo una tecnología, teniendo un dispositivo,
digamos, desarrollado para poder medir, por ejemplo, lo que es un parámetro de control muy importante, si no es el principal para el control de la diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, pues podamos hacer la medición en sitio de la hemoglobina glicosilada y ya sabemos cuál fue el historial metabólico o la memoria metabólica que ha tenido ese paciente durante ese mes. Nos ahorramos la autorización de la EPS, nos ahorramos la educación a ese paciente y para efectos prácticos, pues el paciente tiene un valor objetivo en su consulta, el profesional, sobre cómo ha sido el historial de ese paciente y así puede orientar mejor su estrategia terapéutica. Bueno, mi otra pregunta sería, ¿en qué medida las ETS contribuyen a garantizar la equidad en el acceso a tecnologías innovadoras dentro de la salud pública? Ok, pues yo creo que para que una tecnología en salud sea evaluada positivamente, sea reconocida y sea tenida en cuenta en una política pública, yo creo que primeramente debe ser totalmente aplicable y viable para todo tipo de población, ¿sí? De nada me sirve que en una política pública yo implemente la utilización de una tecnología en salud si para cierta población de ciertos factores determinantes me es útil, pero para otra población vulnerable, etcétera, o con otro tipo de características sociodemográficas, discapacidades, etcétera, o sea, cualquier tipo de situación, no me sea útil. Entonces, yo creo que la principal reflexión debería de ser que cuando estemos pensando en una tecnología en salud, la tecnología en salud sea aplicable a todo tipo de entorno, sea estandarizada para toda la población, ¿sí? Que todas las instituciones la utilicemos para que así podamos ponernos de acuerdo entre todos cómo la vamos a medir, cómo la vamos a fortalecer, cómo la vamos a evaluar, ¿sí? Qué estrategias o qué intervenciones vamos a diseñar y desarrollar para que se siga utilizando y los pacientes se acostumbren a cierta tecnología en salud, ¿sí? Yo creo que en cuanto al acceso hemos ido avanzando, un poco como el ejemplo que yo les decía, cierta población tiene acceso gratis a una consulta, pero que el acceso sea gratis no quiere decir que el paciente venga hacia mi institución. Yo a veces y muchas de las veces tengo que ir a buscarle. Entonces podemos hacer uso de la tecnología, podemos hacer uso de las estrategias de atención primaria para ir a buscar esos pacientes, podemos hacer uso de los drones, dispensarles el medicamento de manera oportuna, ¿sí? Sin que el paciente tenga que salir de su casa, de su vivienda, bueno, de su entorno, ¿sí? Que de pronto a este le parezca incómodo o no esté de acuerdo. Entonces ahí es cuando tenemos que tener en cuenta, digamos, las opiniones que tengan los pacientes dentro de la política de participación social, las ligas de usuarios, los líderes sociales, los actores comunitarios. No, es que ustedes me están diciendo que nosotros estamos enfermos, pero no lo sentimos así. Entonces hacemos uso de ese tipo de personas que puedan llegar de una manera más sensible a la población, ¿sí? Si tenemos población que tenga otro tipo de lengua, en este caso estamos en Colombia, probablemente de naturaleza indígena, pues entonces hagamos uso de la inteligencia artificial para programar un traductor, ¿sí? Con una persona que tenga la posibilidad de hablar en ambos idiomas, en la lengua nativa, indígena, y en la lengua castellana española, para que nos pueda decir y ayudar a programar una inteligencia artificial que nos ayude a tener un contacto más cercano con esa población indígena que no me entiende cuando yo le digo, venga, si usted sigue consumiendo ese tipo de alimentos, si sigue con esta actividad o con este sedentarismo, con este factor de riesgo, pues me va a desarrollar una hipertensión, una diabetes. Entonces es ahí que yo creo que tenemos que empezar digamos que a hacer el vínculo, a hacer ese tipo de análisis y empezar a unificar todas las tecnologías que puedan ser validadas y que sean implementadas y aplicadas con todo tipo de población para que tenga la utilidad y los resultados que esperamos. Emanuel, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y por aterrizar este tema a la realidad del trabajo en salud pública y en la gestión de programas. Sin duda, tus aportes nos invitan a reflexionar sobre la importancia de este tema. Te agradecemos por el tiempo, por tu disposición y por el valor que le das a la formación académica, a la práctica con calidad y a la seguridad de los pacientes. Bueno, pues finalmente quería también agradecerles a ustedes por su atención, por elaborar esas preguntas tan interesantes
que si bien las trabajamos en el día a día, o siempre estamos pensando en cómo desarrollar una nueva tecnología, cómo evaluarla, cómo implementarla, no había tenido la oportunidad de reflexionar tanto sobre este aspecto. Entonces, no dejarnos llevar por la cotidianidad de los procesos que realizamos, sino empezar a ser un poquito más conscientes de que de verdad tienen un impacto y que hay que evaluarlas, ¿sí? Entonces, bueno, agradecerles por toda la información, por la invitación que me hicieron y pues esperando que estas palabras puedan aportar a su proceso formativo y pues se pueda seguir ampliando el conocimiento en este tema.